partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchen. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Excusen. Seguidamente los créditos. En la Dirección General de la Estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750 y en YouTube rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor y @fm_Fernández. También las etiquetas Monitor de DH y Observa Crímenes. El correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 24 de noviembre de 2021 vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar de los derechos humanos y el impacto que sobre ellos ha tenido el tema de las elecciones del 21 de noviembre. Y en concreto nos interesa el desarrollo de los derechos políticos. Siempre hemos hablado de derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy nos toca hablar de derechos políticos. Y para eso tenemos un invitado de lujo, Nigmer Evans, quien es politólogo, magíster en psicología social, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, director editor de la plataforma comunicacional Punto de Corte, y también fue preso político. ¿Cómo estás, Nigmer? Bienvenido. Fernando, muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo de producción y RCR para tener esta oportunidad de intercambio de ideas. Formidable, Nigmer. Estamos muy contentos de tenerte porque el tema está caliente, está que hierve en las redes, está que hierve en los medios y creo que es un tema candente. Antes de entrar ya en los derechos políticos, me gustaría oír tu opinión ya como politólogo, como observador y también partícipe de todas estas actividades políticas. ¿Cuál es tu balance en cuanto a los números, lo que ocurrió? ¿Quién ganó de verdad? ¿Quién perdió de verdad? ¿Ganaron los perdedores o perdieron los ganadores? ¿Cómo es la cosa? No, hay una cosa muy clara. La elección era para escoger cargos y en referencia al objetivo fundamental de la elección, sin duda alguna que ganó el chavismo, el chavimadurismo, con el 17% del padrón electoral, la mayoría de los cargos, especialmente los cargos a gobernadores, y con una proporción alta también de los cargos a alcaldes. Ahora, esto hay que hacerle una lectura tamizada, Fernando, porque, a ver, esa es la fotografía. Nadie va a negar que ellos ganaron. Ahora, si nosotros vamos a analizar un poco de manera pormenorizada el resultado a nivel de números, podemos observar que el chavimadurismo obtuvo 3,75 millones de votos, mientras que que los no pesubistas, el resto, obtuvo en suma 4,45 millones de votos. O sea, el PSUV logró solamente mover el 17% del padrón electoral. Esto es una referencia importantísima para la comprensión de la realidad política del país. Por primera vez en 22 años, el PSUV obtiene menos de 4 millones de votos, pero no solamente es que lo obtiene, sino que además lo reconoce, porque ahí está la cifra del CNE. No sabemos quizás si en algún otro evento en donde la oposición no participó haya obtenido menor cantidad de votos que de los 4 millones, pero esta vez la cifra está ahí. Y eso sin duda es un impacto fulminante a la mitología chavista de que ellos tienen 8 millones de militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela, o que tienen el 25% del padrón y en el momento en que se desarrollan las elecciones pueden llegar a 35, 40%. O sea, se desmontó una tesis incluso
que sustenta muchas veces la abstención, ¿no? Y por otra parte, también tenemos un elemento de relieve, que es el hecho de que la oposición venezolana pudo haber ganado si se hubiese puesto de acuerdo. O sea, el hecho concreto están ahí en los números. Si se hubiese dado una alianza de la mayoría de los factores de oposición con respeto y con reglas claras para poder optar por candidaturas únicas o de las de mayor consenso, sin duda alguna el mapa fuese de otro color y no fuese rojo. Estos son dos datos relevantes con los cuales podemos hacer dos lecturas cruzadas. Primero, la de la victoria del PSUV de manera desparpajada y cómoda. Y segundo, la de la disminución del apoyo. Unos datos importantes, Fernando, desde la perspectiva de los derechos humanos. Ellos acaban de decir que entregaron la vivienda 3.800.000 no sé cuántos mil en la misión Vivienda Venezuela. Si eso lo multiplicamos por 5, deberían ser 15 millones de personas, o por lo menos 7 millones de personas, la mitad, que por agradecimiento debieron haber votado por Maduro y por el chavismo. Pero no contemos solamente eso, Fernando. Ellos dicen que entregan aproximadamente entre 10 y 12 millones de votos, de bonos mensuales a venezolanos. Y dicen que entregan más de 10 millones de bolsas CLAP mensuales. Suponiendo que las cifras que ellos dan son ciertas, el mensaje es extraordinario. Más de 2/3 de la gente que recibe beneficios del chavismo ya no le interesa si le quitan el beneficio o no y son capaces de votar en contra o no votar, ¿no? Que también es un acto sin duda alguna de protesta y que no deja de ser un elemento significativo que también hay que analizar. El nivel de abstención es un nivel muy particular. 59% de abstención en relación a procesos electorales anteriores. Por ejemplo, el equivalente al municipal del 2019, sin duda alguna bajó la cantidad de participación, aunque aumentó la cantidad de participación en relación a las parlamentarias de diciembre en un 11%, que es relevante para la reactivación de la voluntad del voto. Sin embargo, en comparación a fenómenos anteriores de tipos de elecciones parecidas, pues hubo una disminución sustancial de la participación y eso es otro elemento a analizar. Imagínense por un momento que la participación hubiese sido mayor, quizás del 50 o 55%. Nuevamente el mapa se hubiese pintado de otro color distinto en la distribución de los cargos. Sin embargo, tener 117 alcaldías por primera vez en esa cantidad, lo máximo que había obtenido la oposición en alcaldías habían sido 87. Por primera vez dentro del medio de este desastre y la dispersión del voto, 117 alcaldías con 13 en disputa en este momento todavía. Sin duda que refleja una realidad también muy particular, que es que con el instrumento y la aplicación del voto se pueden ocupar espacios, aunque no es determinante para cambiar el sistema, sin embargo se ocupan espacios. Pues qué tremendo análisis. Menos mal que esto se está grabando y esto va a quedar porque de verdad has traído unos datos importantísimos, ¿no? Yo le agregaría dos detalles, ¿no? Que todas esas cifras que tú mencionas no incluyen en el conteo el tema de los migrantes forzados, que seguramente de haber podido votar, si hubiera sido un candidato único, habría inclinado la balanza y el color hacia otra dimensión totalmente distinta al rojo, ¿no? Y lo otro, que es un dato quizás menos importante desde el punto de vista cuantitativo, pero sí relevante desde el ángulo cualitativo, que es que, por lo menos en el estado de Miranda, hubo un voto protesta expresado en el voto nulo. La gente sabía que podía cruzar, se pidió el voto cruzado, pero la gente votó con rabia por la unidad a conciencia y voluntariamente con la intención de que se contara su voto nulo. Por supuesto, eso no aparece en las estadísticas, eso no es objeto de análisis, eso no tiene validez desde el punto de vista cuantitativo, pero tiene un peso cualitativo tan importante como la abstención, porque implica una palabra que tú dijiste de una manera muy enfática, implica protesta, implica rabia, implica repudio a todo lo que ha pasado, ¿no? Se puede hablar entonces de que el ganador ganó, pero a la vez perdió.
Eso es lo que se llama un triunfo pírrico. Mira, a mí no me gusta utilizar mucho ese término pírrico porque evoca a unas victorias pírricas de otras características, pero Ajá. yo creo que tratar de atribuirnos un éxito que no tuvimos sería absurdo. O sea, yo creo Claro, que claro, tenemos que claro. evocar a la objetividad en ese sentido. Lo que creo es que podemos mostrar la potencialidad de un Correcto. triunfo que puede lograrse Sí, si mínimamente nos ponemos de acuerdo. Y aquí voy a un tema que está también en este momento en el tapete, Fernando, que es el tema de la posibilidad de forzar la unidad dentro de esta diversidad de los resultados a partir de estas cifras. Y quisiera también conversar un poco sobre el tema de la propuesta de algunos sectores sobre el referéndum revocatorio, porque estas cifras hacen antesala a la posibilidad del derecho a activar el referéndum revocatorio en cifras que son relevantes. Primero, fíjate, la oposición, según cifras de Francisco Rodríguez, que aunque políticamente no tengo mucha afinidad con él, respeto mucho su capacidad de manejo de cifras y de datos, la MUD obtiene 1.8 millones de votos. Los sectores independientes 1.4 millones de votos y la Alianza Democrática 1.1 millones de votos, sumándole un porcentaje muy pequeño del chavismo no madurista de aproximadamente 1.2, 150.000 votos, 151.000 votos. O sea, estas cifras articuladas en torno a la posibilidad de convocar o de desarrollar un referéndum, pues hablarían por sí mismas en cuanto a qué. Por supuesto, convocar un referéndum revocatorio tiene una serie de condiciones. Primero, tienes que recoger más de 4.1 millones de firmas. Segundo, tienes que sacar más de 6.3 millones de votos para revocar. Pero lo primero que tienes que hacer es activar el mecanismo, que es lo más difícil, porque vas a tener toda la serie de obstáculos y de resistencias por parte del régimen para poder permitir la activación del mecanismo. Pero desde el punto de vista numérico, el resultado del 21 de noviembre te dice que tienes una extraordinaria potencialidad si logras unir, que puede ser más allá, o sea, las partes, la suma de las partes puede ser mucho más, puede lograr un todo mucho mayor, porque si tú tienes 4.45 millones de personas unificadas en un criterio, que es el de activar el referéndum revocatorio, eso indudablemente puede multiplicarse al punto de que la migración, que no deja de ser importante y que en un evento como el del referéndum revocatorio tendría derecho constitucional a participar, incluso sin ellos, y no quiero excluirlos, sino que solamente pongo el escenario más extremo, podríamos tener la capacidad de poder revocar a Maduro, aún a pesar de que ellos traten de impedir que el voto que ha migrado, los ciudadanos que han migrado, pues, tengan imposibilidad de activar el voto. O sea que creo que la gran potencialidad que ven del 21 de noviembre tiene que ser medida en su justa dimensión, sin sobresaturación de las expectativas, pero también en la posibilidad de comprender las capacidades que se tienen. Hay un solo dilema, Fernando, que es la necesidad de poner de acuerdo a la MUD, a los sectores independientes, que quizás sea un poco más relativamente fácil si hay procedimientos transparentes y el sector de la Alianza Democrática, que por supuesto tiene una mayor dificultad por las contradicciones que existen entre la Mesa de la Unidad Democrática y la Alianza, por el origen de la Alianza y de algunos sectores de la Alianza Democrática, como el hecho de la judicialización de una serie de tarjetas electorales que han generado que haya una división hasta con razón en relación a odios y desprecios. Pero si no comprendemos, Fernando, que precisamente ese es el objetivo del chavismo, el haber metido todos los recursos necesarios para dividirnos y para fragmentarnos, porque ellos sabían que con el 17% del padrón electoral la única manera de ganar unas elecciones municipales era promoviendo la abstención y fraccionando el voto opositor. Si eso no lo interiorizamos como el hecho de caer en el juego del sistema y no buscamos los mecanismos para poder solventar
esos elementos que han incorporado el régimen para podernos dividir y fragmentar y tratar de agrupar la mayor cantidad de fuerzas posibles, no todas, porque sería seguramente imposible, pero sí tratar de sumar la mayor cantidad de voluntades. Si eso pudiésemos lograrlo, estoy seguro que estuviésemos a la puerta más cercana de la salida de la crisis de lo que nos imaginamos, si a eso le sumamos una lucha por condiciones para lo del referéndum revocatorio. Hay dos temas pendientes sobre ese asunto, ¿no? Cada vez que sale el revocatorio, y te advierto que he sido siempre creyente de eso, porque en los estudios que uno ha tenido que realizar en la vida, recuerdo siempre el escrito de Etienne Lavoisier, el escrito de El contra uno, ¿m? O la mansedumbre voluntaria, que nos habla pues de cómo acabar con la tiranía y simplemente oponerse a ella, pero todos contra ese uno, ¿no? Entonces, eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque eso fue un escrito, digamos, de la Edad Media tardía, pero sin embargo tiene muchos elementos enriquecedores de eso que llamamos la potencialidad de la unión, ¿no? Y Simón Bolívar decía que en la unión está la fuerza, ¿no es así? Lo dice el himno nacional además, ¿no? Entonces hay un tema bien importante allí y que yo quisiera ahondar un poquito más, pero también quería meter el tema del voto municipal, porque no es solamente el tema de las alcaldías, sino que parece ser, y están ya apareciendo los datos estadísticos, de que el voto por los consejos municipales fue mayor que el de aquellos por los alcaldes en oposición y creándole un frente a las alcaldías del PSUV con un consejo municipal y un consejo legislativo adverso. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama, ese mapa, el de más abajo? Eso se puede decir que es una plataforma que va en contra de las comunas, que es un pensamiento que se opone a ese máximo enemigo que ha tenido el sector municipal, que es la sustitución de ellos por el régimen comunal, que como tú sabes es un asunto que viene trabajándose legislativamente con cientos de decretos, con una serie de leyes para crear una estructura distinta, distante y contraria a la Constitución. Entonces son dos preguntas, el contra uno y las comunas. Nuestra Constitución habla de la necesidad de la representación de las minorías. E irónicamente, nuestra legislación electoral lo que hace es generar una sobrerepresentación de las mayorías. Irónicamente, esta intencionalidad de la sobrerepresentación de las mayorías, que no se ve reflejado claramente en los cargos nominales, sí se ve reflejado en los cargos listas. Y esto afectó la posibilidad de que ellos tuviesen el control de las mayorías en listas como consecuencia del control de los nominales. Y por el contrario, la mayoría de los votos impactó de manera directa en el hecho de que en las listas, aún a pesar de la dificultad del cruce del voto y a pesar del entubamiento del sistema electoral, pudiese reflejarse de mayor manera en los cuerpos legislativos, tanto municipales como regionales, en la oposición venezolana, en búsqueda de contrapesos a el ejercicio ejecutivo de dominio del PSUV en su mayoría. Entonces, esto es un elemento que creo que es sin duda relevante, porque esto nos permite ver cómo algunas veces las trampas del mismo sistema se pueden revertir si sabemos utilizarlas de manera completamente permanente. Fernando, el segundo aspecto que me preguntabas era, recuérdamelo. El contra uno, es decir, el tema que opera tanto para la elección presidencial como para el revocatorio. Pero tú te has referido al revocatorio, figura muy importante y necesarísima de explorar, porque tú mismo lo dijiste, tiene tantos obstáculos que hay que empezar a estudiar si ese es el camino conveniente y si es posible vencer esos obstáculos. Yo siempre le digo a los estudiantes, cuando empiezo a hablar de la realidad venezolana y me ubico en el entorno, mire, vamos a pensar que estamos corriendo en un maratón, ese maratón es en un laberinto, es de noche y el laberinto está en subida, es decir, no hay luz. Entonces, pero hay salida, lo que pasa es que los obstáculos están permanentemente ubicados. Entonces, tú hablabas mucho de los obstáculos que hay que vencer.
Y mi pregunta es, ¿cómo organizarnos entonces contra ese uno que tiraniza la sociedad? Sí, fíjate, hay varios obstáculos que vencer, primero a lo interno de la oposición para después entonces poder superar y Ujú. sortear los obstáculos que va a poner el mismo régimen, el mismo sistema para poder impedir que se active el referéndum revocatorio. El primer obstáculo que tenemos que vencer es desmitificar esto de que no se le puede aplicar un referéndum revocatorio a un presidente que no es legítimo o a alguien que usurpa el poder. O sea, Ujú. cuando un derecho está establecido en la Constitución, aún a pesar de que se viole, no quiere decir con ello que uno no tenga el santo derecho a exigir, reclamar y buscar que se aplique este derecho de manera permanente. El revocatorio es un derecho de la Constitución, establecido en la Constitución, que es tan igual como elegir. Y si alguien está usurpando el poder de manera ilegítima, igual tú tienes el derecho a revocarlo Claro. y no por ello estás legitimando el origen de quien está ejerciendo el poder. A ver, la Constitución establece el derecho humano a la inviolabilidad de la vida, a la posibilidad de no violar el derecho a la vida. Pero aún a pesar de que el sistema del gobierno permanentemente viole este derecho, no quiere decir por eso que como eso pasa yo voy a entregar mi vida y definitivamente no voy a defender ese derecho. O sea, por el contrario, más lo luchas, más lo peleas y más tratas de defender tu vida en un sistema que atenta contra él. Aplica exactamente lo mismo en relación con el derecho a poder revocar, a decirle al que ejerce el poder que es ilegítimo, sacándolo a través de los mecanismos que establece la Constitución y que posiblemente esté obligado a tener que reconocer en algún nivel, porque esa Constitución igual fue elaborada y el sistema dice reconocer esa Constitución aunque la viola permanentemente. No Ujú. podemos nosotros entregar el derecho porque suponemos que nos los van a violar. O sea, tenemos que llegar hasta lo último en la defensa del derecho y sobre eso si son los otros los que te arrebatan la posibilidad de aplicar el derecho, que sean ellos los que nos los arrebaten, no que nosotros lo entreguemos o que simplemente ni siquiera lo disputemos. En ese sentido, es como lo primero que debemos de construir en a la racionalidad colectiva de un porcentaje de la población que sigue todavía resistiéndose a pensar que tú puedes revocar a un ilegítimo, pero sigues pagándole la luz, sigues pagándole el CanTV, sigues sacándole la cédula y el pasaporte al mismo que dice que es ilegítimo. El Bueno, IVA, pagas el IVA. pagas el IVA permanentemente. O sea, esa es la contradicción que se genera porque ellos se alimentan precisamente de esas contradicciones. Eso por una parte. Ahora, lo otro que hay que solventar sin duda alguna es el reto de la búsqueda de la articulación y reunificación de la oposición en función de un criterio único. El revocatorio tiene varias ventajas, Fernando. En un revocatorio no hay tarjetas, no hay siglas, no hay colores, no hay candidatos. Entonces, no es un proceso electoral en donde tú entres en contradicción con el otro porque te va a quitar algo, sino que todos tenemos la posibilidad de empujar en un mismo sentido porque tenemos un objetivo común. En ese sentido es una ventaja extraordinaria. Y esa ventaja extraordinaria pareciera que forza la unidad. Claro, no hay una condición natural de unidad, al menos que haya una condición de conciencia de la misma, pero forzar la unidad en ese sentido creo que podría ayudar un poco en una circunstancia en donde los egos, en donde el egoísmo parcelero genera muchas contradicciones. Aquí es una interpelación muy clara, o quieres salir de él o no quieres salir de él. Y si no quieres salir de él, entonces claramente estás con él. Aquí sí sirve incluso esa polarización y ese maniqueísmo que algunas veces rechazamos en la política, pero aquí es muy crudo. Aquí no hay para dónde agarrar. Aquí es o estás con él o no estás con él. Y eso permite evitar ambigüedades ante actores políticos que pudiesen mostrarse ambiguos en otros temas. Lo tercero que hay que sortear ya entra en el ámbito de las dificultades del proceso de convocatoria, Fernando. Eso del firmazo, reafirmazo, contra reafirmazo. Bueno. Nosotros, un grupo de gente que nos hemos constituido en el movimiento venezolano por el revocatorio, estamos haciendo un planteamiento muy básico. Nosotros creemos
que para evitar todo este procedimiento, las firmas deben ser recogidas, así como se activaron los centros electorales para las primarias del PSUV. Creemos que hay que activar los centros electorales para recoger las firmas y nos evitamos que ellos tengan que verificar si el otro lo recogió bien o lo recogió mal, si era o no era la planilla, si era o no era la cédula, y no te vas a poder aplicar a ti mismo el reafirmazo o el contrarreafirmazo. O sea, simplificarías el proceso en un solo elemento, que es la recolección de las firmas, a partir de la misma instancia que debe reconocerla. Por lo tanto, se simplificaría absolutamente todo el proceso. Y lo otro que hay que, sin duda, simplificar, o sea, nada más con esta simplificación ya te resumes la mitad de todo el proceso de convocatoria y de los tiempos, y creo que eso es valiosísimo. Y por otra parte, por supuesto que la necesidad de hacer revisión del resto del reglamento que está establecido por el Consejo Nacional Electoral y que es potestad del Consejo Nacional Electoral modificar en relación con el hecho incluso de la aceptación de la solicitud del referéndum revocatorio por parte de alguna organización de la sociedad civil o partido político en relación con la situación de pandemia y el tipo de recolección de firmas nuevamente previa del 1% para poder validar la organización. Creo que se simplifica con que el órgano asuma su responsabilidad de manera directa con la Contraloría y con la observación internacional necesaria y fundamental que tiene que desarrollarse en ese sentido. Muy bien, Nigmer, vamos a ir a un corte, pero quiero dejar en el ambiente el tema de los derechos humanos que vamos a empezar a ver, y en concreto vamos a ver el análisis que hizo la Unión Europea en su documento preliminar, porque el documento final va a estar listo para el año que viene. Entonces, vamos al corte y ya regresamos. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas.
Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, estamos de vuelta con Nickmer Evans, quien es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. También es magíster en psicología social, expreso político y un analista de primer orden en todos los sucesos electorales. Estamos pendientes del tema de los derechos humanos. Hay un pretendido derecho a no hacer nada, a no votar, a no participar. Sin embargo, en la teoría, la doctrina y la práctica de los derechos humanos se habla siempre de manera afirmativa. Se consagra el derecho a la vida, pero no se consagra el derecho a la muerte. Se consagra el derecho a la libertad, pero no se consagra el derecho a la esclavitud. Sin embargo, el gran dilema de la gente es: ¿ejerzo o no ejerzo mi derecho? Entonces, ¿cómo queda eso a la luz de lo que ocurrió y lo que refleja el informe de la Unión Europea, ¿no? Porque tenemos que se nos ofrece la oportunidad de ir a votar, pero mucha gente decía que no, que había que hacer todo lo contrario. Y de alguna manera se ejerció una enorme presión. Entonces, ¿cómo quedan los derechos humanos en ese dilema, en ese conflicto? ¿Cuál es tu apreciación? Fernando, sin duda que el derecho a protestar puede expresarse por la vía de la abstención. La abstención es un mecanismo de protesta siempre y cuando sea una acción consciente y se pretenda lograr un objetivo concreto en relación con esta práctica. La abstención en Venezuela ha sido utilizada recurrentemente por varios sectores, no solamente para protestar, sino también para ganar tiempo para organizarse y para prepararse para volver a participar y retomar la vida electoral. Chávez en algún momento llamó a no votar para inmediatamente volver a convocar a votar y ganar las elecciones. El grave problema de la utilización de este derecho a protestar a través de la abstención en Venezuela es que se ha convertido más que en una acción para poder ganar tiempo, para organizarse y para formular una política y una propuesta, ha sido fundamentalmente un ejercicio de inacción que se ha convertido en un dogma, o sea, el dogma de no votar, de la abstención. O sea, hemos convertido este ejercicio de protesta en una ideología y tenemos a militantes de la abstención en Venezuela cuando en determinados momentos esto debió haber sido utilizado como una herramienta para poder generar condiciones distintas para poder participar. No quiero decir con esto que en sistemas autoritarios pues no haya el derecho a pensar que no vale la pena votar. Esto siempre va a estar presente. El problema es cuando tú revisas históricamente el impacto que puede tener el hecho de votar en relación a no votar, por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de Polonia e infinidad de otros casos en la misma España, de cómo progresivamente los sistemas de manera determinante o de manera progresiva han ido modificándose como consecuencia de la participación del voto. Creo que una de las cosas más ilustrativas es el hecho de cómo Solidaridad participa con Lech Walesa en Polonia, con apenas el 35% de la posibilidad de participar y de incidir en el Parlamento, y con ese 35% habiendo arrasado por completo con todos los escaños que se ofrecieron de ese 35%, empieza todo un cambio en Polonia que produce un cambio definitivo de sistema. Entonces, perder las pequeñas oportunidades, imagínense ustedes, era el 35% de los escaños de la Asamblea, o sea, perder esas pequeñas oportunidades lo que puede terminar es alimentando aún más el hecho de la consolidación de los sistemas autoritarios, porque una cosa es el autoritarismo y el totalitarismo y otra cosa es que se pueda ocultar la verdad, y la verdad es difícil ocultarla aún a pesar de todas las pretensiones que traten de desarrollarse en ese sentido. Entonces creo
que lo primero es entender entender hoy a la abstención como un derecho sin tener un objetivo trascendente es todo un dilema. Y lo otro, sin duda, Fernando, es el impacto que tiene el hecho de la posibilidad de los que participaron y la incidencia que ahora pueden tener en el ejercicio de el derecho a poder reclamar, exigir o incidir en la cotidianidad, en la cercanía, en la proximidad, no solamente en cuanto a los servicios públicos o a los servicios municipales, Fernando, porque sabemos que va a haber mucha dificultad para que estos cabildos o para que estas alcaldías puedan dar respuesta certera a las solicitudes que tengan la población, sino por la conciencia de que tienes a alguien en ese cargo que va a resistir en contra de la imposición de un modelo. Entonces aquí voy a tu otro planteamiento. Yo no creo que el problema sean los consejos comunales, sino el Estado comunal como concepción ideológica. El Estado comunal. Los consejos comunales pueden ser organismos que bien administrados y bien orientados pueden ser complementarios a la administración municipal. Ahora, si pretende utilizarse a los consejos comunales y a las comunas como un estado paralelo o un supraestado para aplastar a las cámaras municipales y a los municipios, por supuesto que estamos hablando entonces de un estado paralelo, de ese estado comunal que en algún momento pretendió erigirse y que aún está latente la posibilidad de su desarrollo como consecuencia de la gran avanzada de la gente en tratar de defender estos espacios con el valor y las características del cabildo, o sea, de la posibilidad de la consulta con delegación y con representantes que tengan función pública, que tengan que rendir cuentas, versus la aparente bondad del Estado comunal de la participación directa y protagónica que al final termina generando un tipo de elección de segundo, tercer y cuarto grado que degrada la posibilidad real de la participación directa y que termina siendo una mampara para que el partido-Estado controle esas estructuras y destruya cualquier tipo de posibilidad de incidir si no eres militante de un partido. O sea, es la búsqueda del establecimiento del partido único dentro de las estructuras de Estado. Creo que este acto de resistencia que se ha generado al por lo menos defender un tercio un poco más de un tercio, el 40% de la municipalidad, como consecuencia de los resultados que se han desarrollado. Por supuesto que en otras circunstancias hubiese sido la excusa perfecta para implementar el Estado comunal, pero vamos a remitirnos a la cifra inicial que hablamos. Ellos obtuvieron 3.75 millones de votos. En otro momento, con 6, 7, 8 millones de votos, ellos hubiesen ido a aplastar. Pero esta circunstancia es muy distinta y muy difícil de poder implementar. Fíjense incluso cómo el hecho de resultados muy estrechos y polémicos en donde ellos quieren aplicar la trampa, porque solamente en resultados estrechos es en donde ellos pueden realmente utilizar la trampa, como en el estado Apure, como en el estado Barinas. Fíjense cómo inmediatamente se le revierte el fenómeno y la gente se ha removilizado a protestar masivamente, cosa que hacía ya meses o quizás más de un año no se generaba. O sea, hay la posibilidad de que la gente salga y se movilice a defender su derecho político cuando se siente verdaderamente vulnerado. Ahora, cuando se trata de utilizar esto de manera abusiva y constante para poder tratar de direccionar eso en un sentido de interés solamente de una tendencia, es cuando se desvirtúa el hecho de la protesta cívica en defensa de los derechos políticos que trataron de activar en los últimos meses y no dio resultado porque no había una orientación clara ni una motivación. Hoy hay motivaciones para protestar electoralmente en algunos estados, sí, y cuidado, y eso salpica al resto del país en la necesidad de la defensa de condiciones electorales. Sería un fenómeno interesante rumbo a un revocatorio, por ejemplo. Sí, fíjate, la primera reflexión es muy interesante sobre el Estado comunal, que es justamente lo que la gente percibe como negativo, porque es el modelo estalinista de la mal llamada protagónico y democracia directa, pero que en realidad son votaciones de segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Modelo estalinista repetido en la China de Mao y repetido también en Cuba, ¿no? Entonces la gente rechaza eso.
y porque las comunas como tales existen en Francia, y no hay duda de que Francia es un país absolutamente democrático, existen en Chile, existen hasta en Colombia, pero la comuna actúa como un factor, como nuestras asociaciones de vecinos en cierta medida, ¿no? Como un factor coadyuvante en el ámbito municipal y punto. No tiene, el poder central no tiene un control de las comunas y el partido no tiene un control sobre el Estado. De tal manera pues que se rompe la idea del estalinismo con ese modelo democrático. Entonces, bueno, ahí es donde está el gran dilema y creo que eso es lo que rechaza la gente. Ahora bien, un aspecto muy importante que tú mencionas, el caso Polonia, de cómo la gente votó en circunstancias totalmente adversas contra Jaruzelski, que era el presidente de Polonia de aquel entonces, ¿no? Un dictador terrible, sanguinario y muy fuerte, y sin embargo fue derrotado. Pero no nos olvidemos del caso de Chile también, el famoso plebiscito, ¿no? Está todo el control en manos de Pinochet, lo cual dice que también era un dictador sui generis. Él no quiso avanzar más, porque ha podido avanzar más si hubiera querido, tenía el ejército en sus manos, y ha podido convertirse en un tirano mucho peor, ¿no? Pero sin embargo, la expresión del voto hizo que hubiese, digamos, un sacudimiento, un sacudón en la conciencia política de las Fuerzas Armadas. Y ahora voy al tema que te decía anteriormente, de ver un poquito este informe de la Unión Europea. Yo veo una gran ausencia y muchos aciertos en este informe. Una gran ausencia que no menciona para nada el Plan República. Solo menciona policías apoyando al PSUV, lo cual habla de dos despropósitos totales. ¿Qué piensas tú del Plan República? ¿Se justifica todavía? Porque una de las cosas que dice el informe es que en líneas generales, salvo estallidos ocasionales en algunos centros de votación y golpes y tal y qué sé yo, pero lo ve como un asunto menor y piensa que el proceso en su globalidad fue pacífico. ¿Tú crees que se justifica el Plan República o debió ser eliminado hace años? Mira, creo que la concepción del Plan República lo que debe ser es desmilitarizado, pero el Plan República es la organización y distribución de todos los elementos para el proceso electoral por sí mismo es absolutamente necesario. Ahora, creo que logísticamente la Fuerza Armada puede participar, puede apoyar, pero que tenga el control del Plan República es, por supuesto, un contrasentido al avance de lo que debería ser el Estado de Derecho y de justicia en el país y una muy alta desconfianza al sector civil en ese sentido. Creo que te lo voy a plantear desde dos perspectivas. En el deber ser, creo que si estuviésemos en condiciones democráticas y de Estado de Derecho y de justicia, no debería estar en manos de la Fuerza Armada ya el Plan República. Y por otra parte, debo hacer un reconocimiento muy particular a la actitud y el comportamiento de la gente del Plan República en el último proceso electoral. Tuve la oportunidad de estar en varios centros, de compartir varias experiencias con varias organizaciones políticas y la percepción general que hubo del Plan República hasta las 6 de la tarde fue una concepción muy institucionalista. Quizás la peor circunstancia que se vivió con el Plan República fue en el momento en que tenían que cerrar los centros y el Plan República junto con el CNE en los centros impedían cerrar los centros porque el CNE no había dicho que se iba a prorrogar o que se tenía que cerrar, cosa absolutamente incongruente porque la ley dice que se tiene que cerrar a las 6. Solamente se anuncia una prórroga, no se anuncia el cierre de los centros. Sin embargo, la costumbre de los últimos procesos electorales, que siempre se prorrogaba, hizo la costumbre de que estos sectores responsables del proceso electoral pues estuviesen esperando instrucciones. No quiero darle muchas loas ni tampoco aplaudir mucho al sector militar dentro de la Fuerza Armada, pero parece que en este último proceso electoral hubo menos incidencias que en otros procesos con los funcionarios de la Fuerza Armada. Ahora, en relación con el reporte que hace la Unión Europea, quiero hacer algunas precisiones. Lo primero es relevar el hecho de que aún a pesar de todo el cuestionamiento a Borrell y a la Unión Europea de que venían, de que cómo podían admitir participar como observadores en un proceso electoral, en un régimen dictatorial, fíjense que esos
mismos que criticaban eso, cuando leyeron el informe salieron aplaudiendo. Es una cosa muy particular, ¿no? A mí me sorprendió mucho ver a algunos comunicadores muy radicales y extremistas. A Y mí algunos no, políticos. a mí no me sorprendió. No, Te voy a a mí sí decir me por qué. sorprendió. Todavía tengo capacidad de sorprenderme de ese Te tipo voy a de decir cosas. por qué. Porque Ajá. me llegó la información de que varios de los que venían en esas delegaciones venían de los países de la Europa comunista, de la Europa del Este, y eran personas muy claras acerca del poder totalitario cuando se ejerce de manera indebida. Entonces, vino muy equilibrada la composición de quienes integraban esa delegación, era muy, muy integral. Y por eso podían ver elementos comunes entre aquellos procesos en aquellos países y lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, yo estoy seguro que va a salir un informe contundente en la mayoría y bien balanceado. Por eso Ahora, no me sorprendió. una cosa que hay que relevar del informe es la importancia que le da al proceso electoral Sí, en su complejidad. O sea, desde el sí, día uno, los abusos por las inhabilitaciones, por las proscripciones electorales, por la utilización de los recursos del Estado para campañas electorales. O sea, la precisión, la sí, radiografía de una realidad que sí, nosotros conocemos y que ya casi normalizamos de manera terrible. Ellos, sí. afortunadamente, después de tantos años de no estar aquí observando, lo vieron con el terror que deberíamos verlos todos Claro, todavía y no estar acostumbrados a eso. O sea, muchos de repente harán la lectura y dirán, pero ¿qué dicen si esto es lo que siempre pasa? Claro, para nosotros, insisto, lo terrible es que lo hemos normalizado, pero para ellos que no es normal el que hayan generado el campanazo que han generado a nivel mundial en relación a todo el desastre, o sea, a todas las adversidades con las cuales la oposición venezolana asiste a un proceso electoral, creo que es un alto reconocimiento al hecho del gran esfuerzo que se hace quienes decidimos participar en el proceso electoral por ir en contra de tantas cosas adversas generadas por el Estado y que van en contra de nuestros derechos políticos. Y que pone en clara evidencia que sí, estamos en un sistema autoritario, pero existen sectores democráticos que siguen luchando a diferencia de otros países en donde ya se han resignado. Entonces creo que también eso es un mensaje muy claro al mundo de que aquí hay gente que sigue luchando por la democracia en el país. sin duda alguna. Yo creo que hay que anotar también, y ya nos está quedando muy poquito tiempo, el hecho de cómo dicen de una manera clara, hubo un uso corrupto y abusivo de los recursos del Estado por un lado, de los medios de comunicación del Estado y una censura de los medios alternativos y de los medios de comunicación independientes, ¿no? Entonces, eso conforma pues una posición totalmente autoritaria, negativa, que los escandalizó. Y yo creo que lo repiten en varios de los párrafos de ese informe de manera muy clara y contundente, ¿no? Ahora bien, tenemos los últimos minutos de nuestro programa, Digner, y quisiera ver tu opinión sobre qué hacer desde el punto de vista de la sociedad civil. Es decir, aquella que no forma parte de la sociedad política, que no se integra a partidos políticos, no tiene por qué integrarse, pero tampoco es malo si se integra, ¿no? Sino de aquella sociedad civil que se dedica al tema de los derechos humanos, pues sobre todo los civiles, los económicos y sociales, pero hay pocas ONG que se dediquen al tema de la participación política. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para la sociedad civil? Presionar y movilizar, creo que son dos elementos claves y contundentes, no solamente a el sistema oprobioso, sino también a quienes tienen y hemos asumido la responsabilidad de tener rol político en el país en relación a la necesidad de avanzar no solamente en el respeto en avanzar en que se respeten los derechos humanos, a la libertad, a la búsqueda de la libertad de los presos políticos, a que haya un proceso de negociación que tenga resultados realmente concretos, pero que además también se pueda avanzar en relación con la lucha por condiciones electorales para que podamos seguir avanzando en ese ámbito. Creo que además creo que la sociedad civil tiene muchas cosas que proponer. Por ejemplo, en el caso del referéndum revocatorio, estoy convencido que más allá de los partidos políticos y de las fuerzas políticas, es la sociedad civil la que tiene que terminar arropando y tomando la bandera del referéndum revocatorio.
El problema es que sin duda nuestra sociedad civil también ha sido golpeada, maniatada, perseguida y acusada. Y tiene empobrecida para poder articular todas las fuerzas. Y además empobrecida, sin duda alguna, como todos empobrecidos. Pero la sociedad civil venezolana, estoy convencido que tiene la fuerza y el engranaje necesario para poder avanzar en la presión necesaria para el logro de los objetivos, y no solamente pedirle a los sectores políticos que logren los objetivos, sino acompañar a los sectores políticos y llevarlos de la mano cuando sea necesario para lograr que los objetivos políticos en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos políticos sean necesarios. Te doy un dato apoyándome en lo que dice el documento de la Unión Europea, que afirma que hay muy poca educación política y que el CNE no ha cumplido con su misión de educar políticamente, que los espacios promocionales de las votaciones fueron de apenas 30 segundos y muy superficiales. Y eso lo ato con un hecho que comprobé ayer en clases. Tenía mi curso y le pregunto a los estudiantes, bueno, muchachos, ¿perdieron o ganaron su voto? ¿Qué les pasó? Bueno, ninguno estaba registrado. No es que se abstuvieron voluntariamente, pero ninguno forma parte del registro electoral permanente. Es una tarea pendiente que yo creo que no solamente es deber del Estado, sino de la sociedad civil, hacer y facilitar que la gente joven se inscriba, porque si no vamos a tener una brecha generacional de gente no inscrita. Estoy hablando de gente ya de elevada condición cultural y de mucha conciencia de muchos temas en el ámbito legal, pero que ya tú tengas 21 o 22 años y no te hayas inscrito es muy elocuente. Bueno, Nígmer, ha sido de verdad un programa estupendo. Gracias a ti. Muy contento de haberte invitado y seguro volveremos a hablar. Hay mucho tiempo por delante y hay muchos temas también. Entonces seguro. Nos despedimos y te quiero dejar un último mensaje de despedida a ti. No, muchísimas gracias a ti, Fernando, a tu equipo, a RCR y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y además la necesidad de que profundicemos ese último aspecto que acabas de mencionar, que es el tema de la educación política en medio de la necesidad de educar para sobrevivir también, ¿no? La educación hoy lamentablemente está siendo desvalorada porque al sistema y al régimen le conviene que este aspecto tan fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad se ha dejado de segundo lado porque sencillamente hay que sobrevivir y debemos insistir y volver a insistir en educar y en formar especialmente en el acceso a nuestros derechos políticos y sociales y económicos para poder salir del foso en donde estamos. Creo que eso es un centro de atención extraordinario que hay que reflexionarlo y hay que promover que nuestras organizaciones de la sociedad civil sean centro de atención de este actuar. Muy buen cierre. Muchísimas gracias, Nígmer, y nos seguiremos hablando y conversando. Un gran placer. Muchas gracias. Fernando. Un abrazo. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.